Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo esta idea, estas gelatinas de queso rendidoras. También vamos a realizar un transfer casero que lo puedes hacer tú mismo con tinta comestible, comenzando con medio litro de agua caliente y una bolsa de gelatina de frutos rojos. Vamos a revolver y a disolver. Ya que está disuelta, vamos a agregar 250 mililitros de agua fría, revolvemos y vamos a reservar. Vamos a hacer la gelatina transparente. Yo voy a utilizar esta gelatina cristalina, sabor piña, en medio litro de agua caliente. Vamos a disolver. Vamos a agregar media taza de agua fría, revolvemos y dejamos enfriar, reservamos. En un molde engrasado voy a agregar un poquito de gelatina de frutos rojos y refrigeramos. Vamos a utilizar un vaso de 7 onzas. Vamos a agregar un poco de fresas en la parte de abajo. Agregamos un poco de la gelatina transparente y vamos a llevar a refrigerar para que cuando le agreguemos más se queden las fresas abajo. Igual voy a utilizar dos moldes de 10 centímetros y vamos a agregar un poco de fresas y gelatina transparente. Debe de estar la gelatina fría. Aquí tenemos 400 mililitros de agua y vamos a agregar 6 cucharadas de grenetina o gelatina sin sabor. Vamos a hidratar, la dejamos un momento. Vamos a utilizar 1 litro y 300 mililitros más de leche, pero vamos a reservar una taza. Y voy a agregar 200 gramos de azúcar. Llevamos a calentar la leche. Aquí ya está hidratada la gelatina, vamos a integrársela. Aquí en este momento ya apagamos la estufa. Y ya solamente mezclamos para que se integre. En una licuadora vamos a licuar. Son 200 gramos de queso crema, una taza de leche, la que habíamos reservado, y una lata de leche condensada. Vamos a licuar. Si no encuentran gelatina transparente de esta marca, ya tengo varios videos que hago gelatina con grenetina o gelatina sin sabor. Te lo voy a dejar en la descripción del video. Lo que acabamos de licuar se lo vamos a agregar a la mezcla de leche y azúcar. Y también vamos a quitar toda la espuma. Hay que colarlo por si quedaron algunos grumitos de gelatina para que no quede grumos ni espuma. Solo lo vamos a dejar la preparación de fresas unos 15 minutos. No tiene que endurecerse totalmente, tiene que estar semi cuajada, debe de estar. Para poderle agregar la preparación de leche, también ya está fría, no debe de estar caliente porque si no, no se forman las capas y se van a revolver. También hay que tener cuidado y quitar todas las burbujas. Las llevamos a refrigerar por 15 minutos. Hacemos lo mismo con las del molde de 10 centímetros. Las sacamos otra vez del refrigerador y vamos a agregar de gelatina de frutos rojos. Llevamos a refrigerar de 15 a 20 minutos. Hacemos el mismo paso con las del 10 centímetros de diámetro, también hacemos lo mismo. Igual vamos a llevar a refrigerar. Aquí ya está cuajada la gelatina que reservamos en un molde para poder cortar corazones, flores, también letras. Ya depende de qué quieras hacer. Aquí están las florecitas. Y así quedan todas las figuritas y vamos a llevar a refrigerar. Esta es la última capa de gelatina de queso. Hay que intentar no hacer burbujas. Y si salen burbujas hay que quitárselas con una cuchara.
Esto es cuando pongamos el transfer se pegue bien. Comenzamos a realizar el transfer de tinta comestible. Yo primero lo hago con un lápiz y en la parte de atrás es con un marcador de tinta comestible. Si no encuentras, no te preocupes, puede ser con tinta comestible vegetal también. Aquí vamos a hacer un círculo y vamos a hacer estos monitos que ahorita están muy de moda, los Flork, así se llaman y así puedes encontrarlos en Google. Si tú tienes un buen pulso, puedes hacerlo directamente, pero lo tienes que hacer al revés, porque al momento de agregar o poner el transfer, para que queden bien las letras, debes hacerlo al revés. Yo lo estoy haciendo, yo no tengo tan buen pulso, entonces vamos a hacerlo primero con lápiz y en la parte de atrás no vas a tener el contacto con el lápiz, porque en la parte de atrás vamos a utilizar los marcadores de tinta comestible o tinta comestible en gel. Esta técnica puedes hacerla con cualquier imagen. De verdad que queda muy bonito. La hoja que estoy utilizando es hoja normal, hoja tamaño carta, de la que utilizamos para imprimir. No estoy utilizando ninguna hoja en especial. Yo estoy utilizando este marcador de tinta comestible y así lo vamos a hacer y escribimos al revés. Ahí se ve, así para tener mejor resultado. De estos marcadores también encontramos de varios colores, no solamente rojo y negro, hay de varios y los encuentras en las tiendas de repostería. A mí me gusta mucho esta técnica porque lo podemos tener listo durante días, semanas, y ya solamente cuando ya comencemos con los pedidos, ya los tenemos listos y solamente se los ponemos a las gelatinas y avanzamos rápido. Aquí estoy utilizando colorante en gel, color negro. Vamos a quitar el exceso con un pincel, vamos dándole. Es mucho más fácil con los plumones, pero si no tienes, no te preocupes, con colorante en gel también lo puedes hacer. También puedes hacer un poquito de colorante en polvo con un poquito de agua, muy poquito, hacemos una pastita y también ya tenemos para realizar estos transfer. Yo voy a agregar un poquito de rosa para hacerle sus chapetitos. Siempre quitando el exceso. Así vamos haciendo las flores, unos corazones, ya tú le puedes agregar lo que más te guste o también al cliente tenerlos listos durante hasta una semana antes para que no te agarren las prisas. Vamos a recortar. Recuerda que la parte del lápiz no va a tener contacto con la gelatina. Vamos a medir, hay que cortarlo un poco más. Y aquí ya están listas, ya están recortadas, ya pasó una noche en refrigeración las gelatinas. Siempre del lado de las letras lo vamos a calcar un poquito más y acomodarlo, centrarlo para que salga bien todas las letras. Así lo vamos a dejar por 15 a 20 minutos antes de entregárselo al cliente para que le dure mucho más tiempo.
la imagen. Siempre cuando pongamos un transfer debe de ser con gelatina blanca para que quede y no consuma el color y que quede unas hermosas gelatinas. Aquí ya pasaron 20 minutos, vamos a retirárselas. Vean qué lindas quedan. Si te gusta este video, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like, a compartir y a tocar la campanita para que no te pierdas de ningún video. Muchas gracias por ver este video. Así vamos a ir quitando estos papelitos. Así van quedando. Este es el que hicimos con tinta en gel. Queda como mucho más fuerte. Pero todos quedan divinos. Y con el mismo marcador pasamos por algunas letras que no se alcanzan a ver. También vamos a quitar las de 10 centímetros. Aquí tengo los corazones y las flores que recortamos. Vamos a ponérselas para que tenga otro estilo. Si lo quieres hacer con puro marcador, ya depende de cada quien. Como quiere terminar o darle el terminado a estas hermosas y deliciosas gelatinas. Así vamos poniendo los corazones, las flores. Así quedaron, quedan hermosas y aparte están deliciosas. Queda riquísimo la gelatina de leche con queso, la gelatina y las fresas. De verdad que queda deliciosa. Esta es una idea para regalar, vender o solamente disfrutar en familia. Gracias por ver este video. Saludos y bendiciones.